Está del otro lado Ramón Prades, él es analista político, porque también esta semana finalmente Diputados acompañó, respaldó esta media sanción para el entendimiento con el Fondo Monetario Internacional, discutiendo un montón de cosas. ¿Cómo estás, Ramón? Ahí te estoy viendo. Bienvenido, buenas tardes. Un gusto. Igualmente, lo que decía es que discutiendo, entre otras cosas, que lo que el Congreso respaldaba era el entendimiento con el Fondo Monetario Internacional, pero no se discutió el plan económico para comprometerse con el Fondo Monetario Internacional. Esto fue, si estás desprevenido, si del otro lado no entendías qué es lo que estaba pasando, mientras había una sesión y un debate en la Comisión de Presupuesto, Hacienda y Finanzas, estaba en Casa Rosada Sergio Massa reunido con Alberto Fernández al teléfono con Martín Guzmán diciendo no tenemos margen político para meter en el debate parlamentario el plan económico. Voy bien, ¿no? Por acá con este resumen. Perfecto, vas bárbaro. Es así, pero por primera vez el Congreso debate un acuerdo que tiene que ver con la deuda externa argentina. Y esto es muy importante, más allá que, como vos bien indicás, el programa económico es una potestad del Poder Ejecutivo. En ese sentido, las decisiones y la negociación tienen que ver con las decisiones que toma el presidente de la Nación y su equipo económico. Pero es histórico y muy saludable que por primera vez el Congreso de la Nación debata incipientemente para qué nos endeudamos y por qué. Sí. En ese sentido, hay que entender que una negociación exitosa es una negociación en la cual ninguna de las dos partes termina estando muy conforme, sí, aunque parezca mentira, ¿no? También déjame hacer una pequeña salvedad. Esta es una deuda que se contrajo en el año 2018. Durante la gestión de Mauricio Macri. Para lo cual también, hay que decirlo, hay una comisión investigadora que va a tener que determinar, bueno, por qué se contrajo esa deuda histórica y si hubo en este sentido algún tipo de interés particular por parte del Fondo Monetario Internacional para concederla, para conceder ese préstamo. Pero se intentó, se pretendió, por esto que estabas diciendo vos, que también al Congreso fueran en algún momento los exministros de Economía para explicar, bueno, a ver, había un plan B, se justificaba este pedido de dinero y eso se dejó de lado, me parece, en un gesto político para avanzar y tener este respaldo que es tan necesario para seguir adelante y finalmente ponernos de pie en un contexto además mundial muy complicado. Pero allí también va a haber que poner el foco, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de esta deuda en particular? Mira, como vos bien decís, el 8 de mayo del 2018, el anterior presidente Mauricio Macri rascó el fondo de la olla y volvió al último acreedor internacional en el mundo que queda cuando ya los mercados internacionales y locales se cierran para financiar. Y volvimos a tener una relación con el FMI de la cual nos habíamos podido despegar, que es una relación que yo creo que nadie en la Argentina celebra con un poco de memoria, porque todos sabemos que el fondo genera condiciones. Ahora, hay que tener responsabilidad histórica para entender que la realidad es la que tenemos, no muchas veces la que nos gustaría tener. En ese sentido, ir a un default con el Fondo Internacional sería un suicidio. Hay 3 países, Somalia, creo que Sudán, países de ese tipo de lista que llegan a un default con el fondo. Es necesario generar estabilidad macroeconómica y por ahí el día de mañana poder cambiar de acreedores, es decir, volver a abrir el mercado internacional para volver a refinanciar esta deuda, para ganar tiempo en definitiva. Yo creo que lo que intentó hacer el gobierno, y es importante, es ganar tiempo. Ahora, la gran pregunta que a mí me parece interesante que la sociedad se haga y los medios de comunicación también es ¿ganar tiempo para qué? ¿Para qué queremos ganar tiempo? Porque si nosotros lo que vamos a hacer es solamente ganar tiempo y seguir pensando permanentemente en la deuda, en 4 años, que es el plazo de gracia que nos dan, vamos a volver a tener el mismo problema con la complejidad que encima va a venir empalmado con la deuda de los acreedores privados que se solucionó hace 2 años. Recordemos que esta es una parte de la deuda, que aproximadamente es el 10% de la deuda total de la Argentina. Después tenemos la deuda con los privados, que es gigante. Sí. Entonces, si nosotros ganamos tiempo, bueno, la pregunta es ¿para qué? Y yo creo que la respuesta es concreta, es para crecer. Nosotros tenemos que dejar de ser el país del prototipo, el país de la pequeña escala, para construir un proyecto de nación que nos permita poner en la producción y el trabajo toda la potencialidad del desarrollo productivo. O dicho de otra forma,
la deuda se mide en porcentaje del PBI. Nosotros tenemos que duplicar el PBI de la Argentina en el próximo mandato. Si no, va a ser imposible resolver estos temas. Sí, ahora Ramón, lo que te quiero preguntar es también, esto exhibió o pareció exhibir una situación compleja desde el punto de vista política dentro del Frente de Todos, ¿no? Porque dentro de aquellos diputados que rechazaron este entendimiento con el Fondo Monetario Internacional, cuando el jefe del bloque les está diciendo, miren, ya sabemos que no es algo de lo cual hay que sentirse orgullosos, pero es algo necesario para seguir para adelante, hay quienes lo rechazaron, ni siquiera estuvieron ausentes, lo rechazaron. ¿Qué significa ahora esta situación para el Frente de Todos? Y de aquí en adelante, ¿puede haber finalmente, no sé, un Martín Guzmán separado de su cartera de Economía, una fractura más pronunciada entre Cristina y Alberto? ¿Qué vislumbrás vos que puede suceder? Yo espero, es incierto, hay incertidumbre, pero espero, como vos bien dijiste al principio, que se tenga conciencia de que esta deuda no fue generada por el gobierno actual, que como vos decías al principio es una deuda que generó el gobierno anterior, una deuda, para ponerla en dimensión, mira, recién escuchaba que se hablaba de la guerra, hay dos vectores centrales, que son la energía y la economía. Macri le dieron 45.000 millones de dólares. Sí. Son 6 centrales atómicas. 3 centrales atómicas en la Argentina producen el 10% de la energía, es decir, estamos hablando del 20% de la energía que se fumaron en un año. Entonces, yo creo que cuando uno ve estos números y ve lo que está pasando en el mundo, las conducciones políticas de todo el frente, que es justamente una coalición frentista única, por primera vez en Argentina que pasa esto, va a tener que sentarse y dialogar, y me parece que hay que bajar el nivel de tensión, porque realmente si no, lo que se espera es que en el 2023 el Frente de Todos pierda su competitividad electoral. Pero eso sería un problema de los dirigentes. Y yo creo que los problemas de los dirigentes no le importan a nadie. El problema es qué pasa si en el 2023 vuelve el mismo proyecto político que nos trajo este problema. Entonces, me parece que esto no es un club de amigos, cada uno jugará al fútbol con el que quiera, tocará la guitarra con el que quiera, pero me parece que los dirigentes tienen que entender estos números que estoy diciendo ahora. Si nosotros no construimos un sendero de desarrollo, si nosotros castramos un proceso político de crecimiento sostenido basado en la producción y el trabajo, vamos a seguir arrastrando el problema de la deuda, y no de la deuda económica solamente, sino de la deuda social. 50% de pobreza en la Argentina es trágico. Ahora, de la deuda energética. ¿Vos crees, de nuevo, el plan económico no está incluido aquí en esto que le dio media sanción diputados y que ahora tiene que pasar esta misma semana por el Senado? Hago así porque quería estornudar y no pude. ¿Vos crees que es ese plan que ya nos anticipó un poco Martín Guzmán en Comisión de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas, que es llegar a un déficit cero de acá a 3 años, que es un plan que, según lo que nos contó el presidente de la Nación en la apertura de las parlamentarias, no contempla reforma jubilatoria, no contempla reforma laboral? ¿Es cumplible? ¿Es real? ¿Es posible? Mira, se habló mucho esta semana de lo que hubiera hecho Néstor Kirchner, de un lado y del otro, ¿no? Se lo tironeaban. A mí la verdad que hacer hablar a los que ya no están no me gusta. Viene de una tradición histórica del justicialismo, sobre qué hubiera hecho Eva Perón, etc. A mí me parece que hay que ver qué hizo Néstor Kirchner. Y Néstor Kirchner construyó su programa de desarrollo basado en 2 variables muy concretas, que es superávit fiscal primario y superávit comercial. Es decir, no gastamos más de lo que nos ingresa y tenemos una potencia exportadora para generar dólares genuinos muy activa. Entonces, si nosotros volvemos a ese sendero de crecimiento que nos permita repagar la deuda, obviamente refinanciándola con los próximos gobiernos, con nuevos acuerdos, yo creo que todo el mundo sabe que esto había que arreglarlo, pero también creo que nadie desconoce que va a haber más conversaciones. Es cuando uno ve la frontera de repago que hay a partir de 2026, es evidente que nos vamos a tener que sentar de vuelta porque 20.000 millones de dólares por año no se van a poder pagar. Ahora, en este ganar tiempo, por eso te decía, sí, en este plan del ministro Guzmán hay un sendero. Acá lo que importa siempre
más allá de las metas, porque después aparecen guerras como la que estamos viendo en Europa. Sí. Acá lo que importa es la direccionalidad. Entonces, si nosotros decimos la variable energética es importante, la variable logística es importante, la variable alimentación es importante, bueno, muéstrenle al pueblo argentino, además del sendero de la deuda, qué va a hacer cada gobierno durante cada año para mejorar esas capacidades nacionales. Es decir, el gobierno tiene que ir demostrando, y los que vengan, cómo mejoraron esas variables de crecimiento muy concretas que después nos permiten pagar la deuda. Sí. Porque si la deuda es el 20% del PBI, es imposible. Ahora, si la misma deuda argentina se transforma en 20 años en el 3 o 2% del PBI en dólares, es una deuda por la cual nadie se va a hacer problema. ¿Qué es lo que pasa en los países más desarrollados? Están endeudados. Lo que pasa es que tienen capacidad de repago porque tienen capacidad productiva. Sí. También hay que decir, ya para ir cerrando, que durante los próximos 2 años y cada 3 meses va a venir una comisión del Fondo Monetario Internacional a hacer una revisación sobre esos compromisos pautados. Entonces, no es solamente sentarse y decir que se va a hacer determinada cosa, se va a crecer en tal sentido, se va a generar tal tipo de ingreso de divisas para poder, qué sé yo, tener ese resto para poder ir pagando los saldos de la deuda, porque va a haber que dar una respuesta concreta a unos tipos que van a venir con anteojos y con lupa a pedir un montón de papeles cada 3 meses durante 2 años. Entonces, bueno, me parece que no se puede solamente decir se puede cumplir o no se puede cumplir, porque va a haber que responder cada 3 meses con los requerimientos del fondo. Sí, a nadie le gusta ser auditado en su propia casa, más a un país como la Argentina, el 8º más grande del mundo, que se siente soberano, que ha tenido un montón de luchas independentistas en relación a esto. Ahora, ya lo hicimos, ya han venido. Hay que recordar que venían de India, de Sudáfrica, de países que ni siquiera nos acordamos, a revisar, y acá durante 10 años se les respondió, se les pasaban los papelitos. Algunas metas se cumplirán, otras no. Es difícil, por ejemplo, en términos de ampliación de base monetaria, yo más que la del déficit fiscal pondría el ojo ahí. 1% de emisión monetaria va a ser difícil. El gobierno dice que lo va a compensar con el mercado local. Eso naturalmente va a generar una tensión con el sector privado, porque la fuente de financiamiento va a ser absorbida por el sector público. Ahora, de vuelta, cada 3 meses vendrán, habrá una manifestación, habrá tensiones. Ahora, nosotros no vamos a lograr resolver esto si no hay un sendero de crecimiento. Yo insisto con esto porque el problema de la Argentina no es la deuda. El problema de la Argentina es a qué jugamos. Si nosotros pasamos de ser un país del prototipo, como te decía recién, o a ser un país de escala. Ese es el tema central de la Argentina, y es lo que a mí me gustaría que una vez que se resuelva esto, que no genera una adhesión popular descomunal, no es que la gente está preguntándose qué pasa con el FMI, sí o no, sino que se ponga la agenda pública en relación a la cantidad enorme de proyectos, ley de movilidad, industria automotriz, ley del cannabis, litio, Vaca Muerta, central Vaca Muerta, terminal del gasoducto. Imagínense si nosotros le pudiéramos exportar algo del gas licuado que se produce en Vaca Muerta a Europa en este momento, a Rusia, a Estados Unidos, a quien sea. Digamos, de eso se encargará la diplomacia argentina. Este año vamos a tener un superávit comercial de 100.000 millones de dólares. Récord histórico. Bueno, tenemos que lograr que sea 200.000 millones de dólares, y no solamente por precio, sino ampliando mercados, ganando productos. En ese sentido, el otro día veía, digamos, la agenda que planteaba el ex gobernador Daniel Scioli, hoy embajador en Brasil. Yo creo que esa es la agenda que hay que impulsar. Esa es la agenda que hay que trabajar. Después, la deuda con respecto al FMI y los privados genera estabilidad o no. Ir al default para todos era una locura. Para todos, inclusive para los que votaron en contra, que naturalmente no se quieren ver arrastrados en el costo político que va a tener. Pero por suerte primó la racionalidad de la Argentina, y se construyó una mayoría que no va a ser una mayoría permanente. No hay que engañarse. Por eso es muy importante que el Frente de Todos se sienten las conducciones de todos los bloques, de todas las tribus políticas, y se pongan de acuerdo de cara a lo que viene, que va a ser mucho más importante que la resolución de la deuda.
Muchísimas gracias, Ramón, por este contacto con nosotros, muy amable. Que estés muy bien. Muchas gracias a vos. Hasta la próxima. Hacemos una pausa breve y en un ratito nos metemos con otro tema que te va a interesar.